Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 22, los versos 31 y versículo 32. Amén, hermanos. Amén. Vamos a leerlo todos juntos a una voz y dice así la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Pueden tomar sus lugares. Yo sé que muchos o algunos de ustedes, no sé si muchos o pocos, están relacionados con pues ya no sé si llamarlo fenómeno, pero que ya forma parte de nuestro día a día, que son las redes sociales. Si no, tal vez les va a costar un poquito de trabajo entender, no porque no tengan la capacidad de entenderlo, sino porque como no están inmersos, pues de pronto hablar de algo que en lo que nunca hemos estado, pues nos cuesta un poquito más de trabajo. Pero bueno, de todas maneras, ahí va, diría el cantante. La tendencia más popular en días pasados en la red social de TikTok fue el rosa pastel, donde a través de videos cortitos, jóvenes mexicanos utilizaban como fondo una canción de un grupo llamado Belanova para mostrar al inicio del video, con una gran emoción, sus logros académicos y con una gran expectativa en qué esperaban convertirse: en personas exitosas. Sin embargo, como parte final del video, a la par de la canción con la letra "Todo acabó y no queda más", mostraban una triste realidad. De pasar a ser titulados como ingenieros, abogados, educadoras, etcétera, etcétera, terminaban trabajando en empleos que para ellos eran diferentes, no solo no relacionados con sus carreras, sino inclusive considerándolos de poca categoría, como payasitos de crucero o trabajando de cargadores o en limpieza de alguna oficina. Dicen los expertos que este fenómeno refleja la realidad laboral en México para los jóvenes y que lamentablemente es una situación que va a ir empeorando. Pero dentro de esta misma tendencia hubo algo que me llamó también la atención de jóvenes, pero que se convirtieron al cristianismo, pero donde tampoco vieron cumplidas sus esperanzas. Varones y señoritas que se hacían la promesa de seguir a Dios, de obedecerlo, de servirlo, de amarlo, de algunos convertirse en misioneros, predicadores, evangelistas, adoradores. Y en el caso de algunas señoritas, encontrar un siervo de Dios y convertirse en su ayuda idónea. Pero luego de algunas circunstancias que no especifican, en este 2003 muestran con amargura que han abandonado la fe, que han abandonado la comunión de la iglesia, inclusive no están a la fe cristiana y en algunos casos se muestran convertidos a la comunidad LGBTIQ. En contraste, en este mismo tren o misma tendencia, hubo otros jóvenes cristianos que también subieron su video rosa pastel y que de igual manera prometían consagrarse a Dios y a pesar de las luchas continuar. Pero a diferencia de los anteriores, estos terminaban diciendo que a pesar de lo duro, permanecían firmes en la fe y más fortalecidos que antes. ¿Cuál es la diferencia? O más bien, ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia que unos claudiquen en el camino de la fe y otros no? ¿Será que acaso unos tienen más fe que los otros? ¿Será que los que permanecen son mejores que los que renuncian? Nunca pasa y hoy pasa el Señor de las no sé qué. ¿Será que acaso son mejores? ¿Esa será la diferencia entre unos y otros? Esta y muchas preguntas surgen cuando sabemos de casos así, de personas que abandonan la fe,
pero que después se entera uno que no solo han abandonado la asistencia o la comunión de la iglesia, sino que se han entregado al mundo. Y diciendo, afirmando, proclamando, anunciándole a todos que su etapa de cristianos terminó. Y que aunque fue una buena experiencia, al final del día no era lo que esperaba. ¿Eran creyentes de verdad? Apostataron, es decir, abandonaron la fe. Pero aún más profundamente, ¿puede alguien dejar de ser creyente en Jesús? Yo sé que cada caso es particular, pero en un plano más general, yo me atrevo a afirmar que una de las características, tal vez la más fehaciente, de que una persona sea auténtica, verdadera y profundamente cristiana y por tanto salva o convertida, es la perseverancia en el camino de Jesús. ¿Qué significa esto? La pregunta fundamental del día no es si se pierde la salvación o no. La pregunta fundamental de este día es: ¿en quién está fundada nuestra salvación? ¿En Dios o en los hombres? Si decimos que nuestra salvación está fundamentada en la acción del hombre, en sus decisiones y en sus fallas o sus aciertos, podemos estar seguros que la salvación es algo que se pierde, porque está construida en un cimiento endeble, en arena, en nada sólido. Pero si creemos que la salvación depende de Dios, entonces esta nunca se pierde. La seguridad de nuestra salvación, hermanos, descansa en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, en las intenciones de Cristo, en la personalidad absoluta de Cristo, porque nos dice Pablo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A esto, la teología reformada lo llama la perseverancia de los santos, que de manera despectiva algunos llaman salvos siempre salvos, como una burla. Ay, es que ustedes se creen que son salvos siempre salvos. Pero la forma más correcta de denominarle a esto, hermanos, es la perseverancia de los santos. El asunto es muy complejo, y solo decir que si uno se descarría nunca fue salvo es irresponsable, porque hay ocasiones en que nosotros podemos descarriarnos, apartarnos del camino, pero solo por un instante. La diferencia, hermanos, y que sirve de evidencia de la certeza de nuestra salvación, es que si por alguna razón de la vida caemos y le fallamos y nos apartamos del Señor, volveremos nuevamente al camino y el Señor nos volverá a levantar. ¿Por qué? Porque en su soberanía nosotros dependemos absolutamente de Él para permanecer en pie y para levantarnos para la alabanza de su gloria. Jesús y sus discípulos, en el pasaje que acabamos de leer, están en la sobremesa de lo que conocemos como la última cena. Y en medio de esta sobremesa, el Señor Jesús le dice a Pedro unas extrañas palabras. Extrañas porque en ese momento no fueron entendidas, pero que hoy en día, gracias a la asistencia del Espíritu, nosotros podemos entender tres fundamentos esenciales acerca de la perseverancia como evidencia de nuestra eterna salvación. Sí, y es la que hace la diferencia, que cuando llegan las pruebas, nosotros podamos seguir adelante. Así pues, yo les invito que vayamos a la Escritura, en estos breves 2 versículos, y describamos esos 3 elementos referente a la perseverancia de los santos. Siendo el primero de ellos el que encontramos en el verso 32, que nos dice: y tú una vez vuelto. ¿Qué significan esas palabras? Esas palabras significan que nosotros podemos perseverar en el camino de la fe pese a las pruebas que enfrentemos, cualquiera que éstas sean. Decía yo que las palabras de Jesús a Pedro se dan en el contexto de la última cena, previo para salir al Getsemaní. Acaban de entonar el himno de despedida, van rumbo al Monte de los Olivos
y Jesús les advierte a sus discípulos que vienen tiempos difíciles. Ahora viene el del gas. Tiempos difíciles y confusos. Versículo, cuando dice, todos os escandalizaréis de mí. Marco capítulo 14, versículo 27. Oigan, la crisis está dura porque hasta en domingo andan vendiendo gas y vendiendo limpiados. Pero bueno, ni modo. Jesús les advierte a sus discípulos que vienen tiempos difíciles. Todos os escandalizaréis de mí. Marcos 14, 24. ¿Qué significa que todos se escandalizarán de Jesús? La palabra griega de la que tradujeron escandalizar es escandalizo, que sí significa literalmente escandalizar, pero que a nosotros nos puede transmitir una idea equivocada. Por eso debemos ir a la raíz de la definición, porque la palabra escandalizó describe la acción de alguien que tropieza, de alguien que se siente ofendido y que como consecuencia se retira o se aparta. Así pues, el traductor, cuando llegó a esta palabra en el contexto de lo que Jesús quería decir, les está diciendo, todos se apartarán de mí, todos me abandonarán, ocurrirán circunstancias que harán que ustedes se aparten del camino. Algo que está por suceder hará que tropiecen en su fe y huyan abandonando. Pero la gran pregunta es, ¿por qué habríamos de abandonar al Maestro Jesús? Si llevamos ya 3 años y medio a su cobijo, viendo milagros, viendo portentos, viendo maravillas, escuchando sabias y conmovedoras palabras. ¿Qué va a suceder? Jesús les refiere que va a suceder algo que él ya había profetizado, versículo 27 del capítulo 22, que dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jesús ya les había anunciado lo que estaba por pasar, su crucifixión, pero ellos no lo habían entendido en su totalidad. Pero aunque no sabían qué comprendía lo que Jesús les decía, ellos por lo menos intuían que sería algo grave. Dentro de unas horas, Jesús sería arrestado, juzgado, sentenciado y ejecutado. Y esto, hermanos, sería de un calibre tan pesado que motivaría a sus seguidores dejarlo solo y a su suerte. Patitas, ¿pa' qué las quiero? Cada quien que vea por lo suyo. Por eso Jesús dice, vienen momentos en que todos me abandonarán, en que todos me dejarán solo, porque obviamente de manera natural ellos buscarán protegerse. Pero en ese contexto, Pedro, el apóstol, fiel a su carácter, impetuoso e irreflexivo, le hace la siguiente declaración y promesa: aunque todos te abandonen o aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro le está prometiendo algo a Jesús. Aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Inclusive se atreve a decir, hasta la muerte yo te seguiré. Hasta aquí, Mateo y Marcos son los únicos que registran esta parte de la conversación entre Jesús y sus discípulos con la promesa de Pedro. Pero Lucas es el único que introduce y registra los versículos que nosotros leímos al principio. Estamos como armando un rompecabezas de un mismo evento. Jesús, cuando escucha la promesa de Pedro, él entiende que Pedro no comprende el alcance de sus palabras. ¿Y cómo es que Jesús comprende o sabe que Pedro no ha entendido el alcance de su promesa? Porque Jesús es Dios y Jesús es omnisciente y Él todo lo sabe, porque conoce las intenciones más profundas del corazón. Sabe que Pedro es sincero. Pedro no le está mintiendo. Pedro es honesto en su declaración de lealtad. Pero Jesús sabe la naturaleza de Pedro y comprende que esa promesa que Pedro acaba de hacer no la va a cumplir. Es más,
no la puede cumplir por dos motivos importantes. Primero, porque enfrentar la cruz es algo que Jesús tenía que hacer solo. Así estaba estipulado. Y lo segundo, aunque Pedro es muy arrojado, lo que está por enfrentar el Señor Jesús no lo supera cualquiera, nadie. Era una obra que estaba hecha para no ser soportada por un ser humano cualquiera. Por eso Jesús sabe que lo que está prometiendo Pedro no está en él, ni en su intención, ni en su sinceridad poderla cumplir. Por eso yo creo que Lucas, cuando registra las palabras del maestro a Pedro, le dice: Simón, Simón. Si le damos entonación diríamos: ay, Simón, Simón. Versículo 31. No sabes lo que estás prometiendo. No sabes lo que estás prometiendo. No sabes en dónde te estás metiendo. Porque estoy a punto de enfrentar la copa de la ira del juicio de Dios. Y entonces les revela a Pedro y a sus demás compañeros que ellos también, como sus discípulos, tendrán su parte. No se irán invictos. Dice verso 31: hoy Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? Hermanos, esto es lo que un cristiano nominal no quiere saber. No quiere saber que ser cristiano a veces conlleva aflicción. Pero ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que Satanás, el diablo, el adversario, el enemigo, ha hecho una extraña petición. Y de entrada nos revela algo que para nosotros debe ser tranquilizante. ¿Qué? Que Satanás tiene que pedir permiso para hacer algo en nuestra contra. Lo cual nos revela que no es todopoderoso, que no es omnisciente ni es omnipresente, sino que como un ser creado es limitado, tanto en su actuar como en su maldad. Depende de Dios, no es absolutamente libre para hacer lo que le venga en gana. Una prueba más de que no existe el libre albedrío, sino que aún el diablo se tiene que sujetar al marco de alternativas que un ser superior le marca, y en este caso es Dios. Esto nos debe traer a la memoria, a quienes ya hemos leído otros libros de la Biblia, la introducción del libro de Job, el patriarca, cuando nos dice que miembros de la corte celestial, ángeles, se presentaron delante de Dios. Job capítulo 1 versículo 6. Y entre ellos dice: se coló Satanás. Cuando Dios se da cuenta que entre esa corte celestial está el diablo, inicia una extraña conversación con él. Y en esa conversación Dios resalta la fidelidad de Job hacia él. ¿Te has dado cuenta que mi siervo Job me ama? ¿Te has dado cuenta que mi siervo Job es fiel a mí? Versículo 8 del capítulo 1 de Job. A lo que Satanás le contesta: pero tú sabes que Job es fiel porque tiene una buena razón para tenerte miedo. Job 1, versículo 9. Según el diablo, Job temía a Dios y era fiel a Dios por el muro de protección que Dios había puesto a su alrededor, tanto de él, de los suyos y de sus bienes. Versículo 10. Pero entonces le plantea a Dios un desafío: quítale todo lo que tiene y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Versículo 11 del capítulo 1. Dios concede al desafío y le autoriza a Satanás ponerle a prueba a Job, con la única condición que no lo dañe físicamente. Lo que encontramos en esta extraña conversación es al príncipe de las tinieblas sujeto ante un Señor soberano.
el cual le puede permitir o no que zarandee o no a sus hijos. De tal manera que si Dios permite algo, es para algo. Pero volviendo a Pedro y a los demás, Jesús le dice, el diablo mismo ha solicitado a Dios el permiso para atribularte por un momento. Para atribularte por un momento. ¿Con qué finalidad Dios permite eso? Los va a poner a prueba. Los va a poner a prueba. Para ver si en medio de la prueba ellos son capaces de mantenerse firme y darle gloria a su nombre. Dios no permite la zarandeada en la vida del creyente por un gusto perverso, tampoco para reírse de nosotros. Él sabe de antemano que no vamos a pasar la prueba. Él sabe que ya vamos con un 5 de calificación. ¿Por qué? Porque conoce nuestras debilidades, pero Él quiere ir con nosotros en medio de la prueba, acompañarnos en el valle de sombra de muerte, como dice David en el Salmo 23. ¿Para qué? Para que le conozcamos de una forma más singular y significativa y podamos decir como el salmista, no temeré mal alguno porque tú, Señor, estás conmigo. Esa es la finalidad, hermanos. El Señor quiere revelarse en nuestras vidas, no cuando no tenemos conflicto o aflicción, sino precisamente cuando más duro están los cocolazos, para que podamos sentir esa convicción sobrenatural venida del cielo y decir, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es una completa falsedad y me atrevo a decir que es un argumento del diablo, esos que dicen que Dios envía sus peores batallas a sus mejores guerreros. Dios no tiene buenos guerreros. Ese es un pensamiento arminiano, es decir, ponen en el centro de la atención al hombre y a Dios como su títere, y eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña lo contrario, que Dios envía sus peores pruebas a quienes no pueden ganarlas, a quienes no tienen elementos ni herramientas. ¿Por qué? Porque Él quiere ganarla por nosotros y para nosotros. Él quiere manifestarse, Él quiere llevarse el mérito, Él quiere que todos volteemos y digamos, Señor, por tu gracia y por tu fuerza es porque salimos adelante, no porque yo sea un buen guerrero. Pero ¿cómo logramos esto? El mismo David nos dice, Salmo 23:4, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿De quién es la vara y de quién es el callado? Del Señor, no es mía. Yo no me tengo que llevar el mérito diciendo, es que yo soy un buen guerrero. No, yo soy un mercachifles delante del Señor y Él, sin embargo, se goza en llevarse el mérito cuando triunfamos en medio de una aflicción. Hermanos, estamos seguros de que somos cristianos, de que somos salvos, porque podemos perseverar aún en medio de las peores pruebas, porque tenemos la garantía de que Él va con nosotros, que Él nos ayuda y nos infunde el aliento, y porque su presencia se hace patente en cada instante de la vida. Las pruebas van a venir del diablo y del que sea, pero Dios tiene todo bajo control, muy bajo su control. Y el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu como el gran consolador y nos dice, tú no tengas miedo, que Dios es soberano. Algunos están esperando el milenio para que Jesús reine, pero nosotros debemos creer que Jesús ya reina y por lo menos empieza a reinar en nuestros corazones. El segundo elemento que nos dice el texto en relación a la seguridad de nuestra salvación, de la perseverancia, no solamente es que perseveraremos pese a las pruebas, perseveramos a través de Jesús. Versículo 32 dice, yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. Dios no solo tiene el control de todas las cosas, sino que la segunda persona del Dios Trino, Jesús, actúa a nuestro favor. ¿De qué manera?
intercediendo. Si ya de entrada tenemos la iniciativa de un Dios que limita el mal en mi vida, con esto, hermanos, se potencializa la acción mediadora de Jesús a favor de aquellos que son suyos. Y aquí yo sé que voy a decir algo que a alguien le puede caer mal, porque no todos son suyos, sino aquellos que Él eligió para salvación. Dice yo, entiendo que esto puede parecernos chocante y hasta injusto, pero más allá del deseo personal, la Escritura enseña que no todo el conglomerado está incluido en el plan salvífico de Dios. No. ¿Bajo qué criterio Dios elige a los que han de ser salvos? ¿Qué nos dice Efesios 1:5? Por el puro afecto de su voluntad. A ver, mátenles al Señor. Mátenles al Señor. Señor, ¿por qué me elegiste? Por el puro afecto de mi voluntad. En palabras más llanas, porque se me pegó la gana. Claro que el Señor no nos lo va a decir así. Señor, pero yo quiero que salves a fulano. Ay, no. ¿Pero por qué no? Por el puro afecto de mi voluntad. Y eso, hermanos, va más allá de la frustración y la impotencia que nosotros podamos sentir, experimentar, y más allá del análisis que le queramos encontrar. El Señor salva por el puro afecto de su voluntad. Jesús ruega por los suyos. En el mismo contexto de Getsemaní, Juan el apóstol registra en su evangelio una oración, probablemente la más hermosa de todas, dicha por Jesús a favor de los suyos, y se le conoce como la oración sacerdotal. Y en ella dice lo siguiente: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y tú me los diste, y han guardado tu palabra. ¿A quiénes les dio Jesús a conocer su nombre? A aquellos a quienes Dios de entre el mundo eligió para Jesús. Dice: he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y sigue diciendo: yo ruego por ellos, no por el mundo. O sea, yo pido por los elegidos, los escogidos, los seleccionados, no por el mundo, sino por los que me diste. ¿Por qué? Porque son tuyos. Juan 17:9. ¿Por quién ruega Jesús? ¿Por todos? No. Solo por aquellos que Dios le dio. Y por tanto, también somos de Dios. Cuando la salvación llegó a los gentiles, estos se alegraron muchísimo, porque al principio los judíos pensaban que la salvación era algo exclusivamente de ellos. Pero cuando vieron que Dios también salvaba a los gentiles se alegraron mucho. Y Lucas, en su libro de los Hechos, registra lo siguiente: y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. La frase está escrita en un sentido positivo: y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. ¿Qué sucede si la planteamos en un sentido negativo? Y los que no fueron elegidos para vida eterna no fueron creyentes. Entonces el mundo se va a dividir ¿en qué? En creyentes y no creyentes, según Hechos 13:48. Por ende, mis hermanos, la salvación no descansa en mí o en uno, porque si así fuera, ésta se perdería. Proviene de Dios, por lo tanto es de Dios. Y si uno permanece y persiste y se mantiene, es por Dios. Y el que no se mantiene, y el que no continúa, y el que se tira al suelo y además reniega de la fe, es porque no era de Dios.
Algunos dirán en aquel día: Señor, Señor, si en tu nombre expulsamos demonios. Señor, Señor, si dimos a conocer tu nombre. ¿Y qué dirá Jesús? Pues yo a ustedes ni los conozco. Porque ser cristiano es algo más que repetir una jerga religiosa aprendida de generación en generación. Cuando la salvación y la vida cristiana se sostienen de la obra de Jesús, en este caso por su intercesión, es garante de perseverancia, aún en momentos dificultosos. Jesús sabe y le hace saber a Pedro que la aflicción que el diablo le va a infligir a ellos, pero particularmente a él, será terrible. Pero le dice: pero tranquilo, Pedro, confiado, seguro. ¿Por qué? Porque yo he orado por ti. Yo no oré por los demás, yo oré por ti. ¿Y qué le pide Jesús a Dios para Pedro? ¿Que le dé fuerza? ¿Que le dé ánimo? ¿Que le dé unas vacaciones? No, ¿qué le dice? Que tu fe no falte, versículo 32. Que tu fe no falle, que no se achique, que no se enflaque, que no desaparezca. ¿Qué es la fe, hermanos? El libro de los Hebreos nos da una definición de la fe, pero hay quienes dicen que es una definición incompleta, que no nos dice exactamente todo lo que es la fe, pero nos da lo suficiente para que sepamos que tener fe es estar seguros y estar ciertos de la persona de Dios y sus decisiones. Es decir, yo confío en que Dios sabe lo que es mejor para mi vida. ¿Por qué? Porque también la Biblia me dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Romanos 12:2. Y aquí entramos en un tema harto importante: la fe. Cuando estamos en tiempos difíciles, nos exhortan a tener fe. Y he escuchado a mucha gente decir que eso es imposible. ¿Cómo le hacemos para tener fe cuando las cosas van mal? Yo no siento nada. Yo no tengo ánimo de nada. ¿Dónde se compra la fe? ¿Quién me puede transfundir fe? ¿Quién me puede vender un pedacito de fe? Pero en los predicadores les decimos: tú tienes que tener fe, tú debes de tener fe. Y la gente en su lugar dice: pues este tipo está loco, está hablando desde su privilegio, porque yo no tengo fe, yo no tengo seguridad, dudo de Dios, es más, hasta me siento mal. Y yo tengo otra mala noticia: no está en nosotros producir fe, nosotros no podemos tener fe. No tenemos la capacidad de crear una fe lo suficientemente firme y poderosa como para soportar los afanes de la vida. No tenemos. Como humanidad caída y quebrantada, tenemos algo que se llama fe, pero es una fe muy genérica. Voy a ir a la iglesia y regreso al rato. Eso es fe, pero es una fe genérica. Mañana me voy a levantar y voy a ir a trabajar. Eso es una fe, pero es una fe genérica. No es una fe que cambie nada. Es una confianza a lo mejor alentada por la costumbre, por la rutina, por el optimismo, pero no va más allá. Alguien está en el lecho de muerte y ¿qué le dicen? Todas nuestras buenas vibras para que se levante. No, la gente no se levanta, la gente se muere. La gente se enferma, la gente se complica. Ten fe y tu situación económica se va a mejorar, y no se mejora. Y entonces la gente en su fuero interno empieza a dudar acerca de la eficacia de la fe. Pero es que en lo que estamos nosotros fijando nuestra atención es en esa fe genérica que nosotros producimos. Como dice el doctor Simi, es lo mismo pero más barato. O sea, no es de patente. Pero entonces, ¿de qué tipo de fe está hablando el Señor Jesús? ¿De qué tipo de fe habla la Biblia? De una fe, hermanos, que no viene de nosotros, sino que viene de un plano sobrenatural y divino. Esa es la fe que Jesús está pidiendo para Pedro. No una fe cualquiera, sino una fe que viene del cielo. Una fe que es necesaria para vencer al mundo. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Jesús está hablando de un tipo de fe distinta. Y esa fe, hermanos, Pablo dice que es un don de Dios. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué entiende usted cuando lee este pasaje? Si usted lo lea superficialmente, va a entender lo siguiente, que la salvación por gracia es un don de Dios, ¿cierto o no? ¿Alguien desmienta? Cuando leemos este pasaje entendemos que la salvación por gracia es un don de Dios. ¿A poco no lo hemos entendido siempre así? ¿Pero qué cree? Que eso no dice el pasaje. Bueno, sí dice eso el pasaje, pero le estamos omitiendo algo importante. Hay una corriente teológica que, aunque la gente no lo admite o tal vez ni siquiera sabe que sigue esa corriente, es más, yo podría atreverme a decir que la gran mayoría de las iglesias cristianas hoy en día la siguen, que se llama arminianismo. Ellos dicen, ¿la salvación de qué depende? De Dios, pero también de mí. Es decir, hacemos una sinergia. Dios me expone el evangelio y yo respondo. Y entonces es obra de los dos. Eso se llama arminianismo. Para Arminio, que es el creador de esta teoría, decía, es que ¿cómo no vamos a hacer nada? ¿No? Pero resulta que la Biblia no enseña eso, que la salvación depende de Dios. Nosotros lo único que ponemos es el pecado. Es todo lo que ponemos. Y ya decíamos hace un rato, Dios nos elige. Bueno, les digo esto, hermanos, porque cuando leemos este pasaje con esos ojos que yo les acabo de mencionar de arminianismo, ellos dicen eso. Es que el pasaje dice que la salvación por gracia es un don de Dios. Ya. Pero hay personas inspirados por Dios que han hecho un análisis profundamente lingüístico del pasaje y han descubierto que Pablo no es reiterativo en esa frase. Él está diciendo que efectivamente somos salvos por la gracia y por la fe. Pero la fe, ese último elemento, es un don que proviene de Dios. Es decir, si nosotros creemos en Dios, no es un mérito nuestro, no es ni siquiera el puro afecto de nuestra voluntad como Dios, sino es que Dios nos ha dotado de una fe proveniente de Él para que nosotros creamos. Por eso nos convertimos, por eso nuestros ojos se abren, por eso tomamos conciencia, por eso nacemos de nuevo, por eso somos regenerados, porque todo es obra del Señor. Entonces lo que necesitamos, hermanos, es que en medio de la tempestad, nosotros le pidamos al Señor que la fe provenga de Él. Señor, yo no tengo fe. Sinceramente no tengo fe en que tú me vas a ayudar, que tú me vas a sostener, que tú me vas a abrir las puertas. No la tengo, seamos honestos. Provéeme de la fe. Y si Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre, nos va a decir lo mismo que a Pedro. Yo estoy orando por ti. ¿Y qué estoy pidiéndole a Dios? Que tu fe no claudique, que tu fe no se adelgace, que tu fe no desaparezca, pero no la fe que tú produces, sino la fe que viene del cielo, la que Él nos da cuando nos elige, y es la que nos ayuda a atravesar el valle de sombra de muerte. Así es, mis hermanos, así es. Les voy a poner otro ejemplo para que entendamos eso. Siempre nos dicen que debemos mantener los niveles de colesterol en el límite, ¿no? Bueno, en los rangos ideales. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué es colesterol? Grasa. Entonces, nada de grasas. Nada de grasas. Para que mi colesterol se estabilice. ¿Pero qué cree? Que se eleva más. Si usted no come grasa, se eleva más. Porque resulta que nuestro cuerpo produce colesterol. Si nosotros comemos alimentos ricos en colesterol como el huevo, la leche, el queso, la manteca, usted está proveyendo a su cuerpo del colesterol. Su cuerpo no tiene necesidad de producirlo. Pero cuando usted se lo quita, ¿qué hace su cuerpo? Pues yo me lo produzco. ¿Y qué produce? Un colesterol de mala calidad. Un colesterol perjudicial, el que tapa las arterias.
el que eleva la presión arterial, el precursor de los triglicéridos altos. Y aunque la gente no coma un gramo de grasa, tiene el colesterol y los triglicéridos altos. ¿Por qué? Pues porque su cuerpo, al no tener una fuente externa de colesterol bueno, lo va a producir de manera defectuosa. ¿Y qué le va a causar? Le va a causar daño. Lo mismo es la fe. Yo puedo crear una fe raquítica, guanga, blandengue, como sea, pero es una fe que no me va a ayudar en los problemas. Yo necesito una fuente de fe que venga de arriba. Señor, fortalece mi fe. La fe de la que habla el Nuevo Testamento es la fe que Jesús nos da, una fe para salvación y una fe para persistir. Y es la que Jesús nos dice: yo te la doy para que tú te mantengas firme en el camino hasta el final de los tiempos. Entonces nosotros perseveramos en el camino por Jesús, no por nosotros. Y por último, en tercer lugar, el tercer elemento que nos garantiza que somos salvos, que somos creyentes nacidos de nuevo y que perseveraremos en su camino, es porque tenemos un propósito en la vida. Tenemos algo que hacer. Versículo 32, confirma a tus hermanos. Mateo y Marcos, cuando tratan el asunto de la negación de Pedro, simplemente mencionan que Jesús les dijo que me negarás 3 veces. Pero pasan de largo lo que Lucas registra, es decir, las palabras que ahorita estamos aquí nosotros dilucidando. Y en esas palabras, en el versículo 32, Jesús le dice a Pedro que Pedro va a tropezar en su andar. Dice, una vez vuelto. En otras versiones dice, una vez que te arrepientas. Jesús le está diciendo que el diablo va a venir, lo va a zarandear y él se va a caer, se va a tropezar. Su vida piadosa se va a ir para el suelo. Y todavía Jesús le dice que lo negará 3 veces. Pero le advierte que eso que él ha prometido no lo va a poder cumplir. Y como decía hace un rato, no porque Pedro sea un mentiroso hecho y derecho, sino porque Jesús sabe que no está en él poder sostenerse por sí mismo. Y esto, hermanos, nos enseña algo, que cualquiera, aun los elegidos de Dios, nos podemos tropezar en el cumplimiento de una misión o en el cumplimiento de una promesa. Aun cuando nosotros como creyentes contamos con todo el aparato del cielo, la elección incondicional de Dios, la asistencia permanente de Cristo, hermanos, ninguno de nosotros está exento de caer y de fallarle al Señor. Creo que es de todos conocidos esos casos de personas, tal vez amigos, familiares, cercanos a nosotros, que afirmaban ser cristianos, que cayeron o le fallaron a Dios y parece que se han vuelto a perder. Y es ahí donde surgen esas dudas de: ¿puede un cristiano perder su salvación? No seamos simplistas. Para responder esa pregunta se necesita un criterio más elevado de parte de Dios. Primero, déjeme decir que nadie está exento de caer delante del Señor, sea pastor, misionero, evangelista, maestro, músico, esposa de pastores, lo que sea. Todos podemos caer delante del Señor. Pedro es el ejemplo emblemático. Le promete a Jesús: yo no te voy a abandonar, Señor. Es más, hasta la misma muerte te voy a acompañar. ¿Es sincero? Claro. ¿Es honesto? Desde luego. ¿Es consciente? Pues sí. Pero cuando ya vio de verdad la magnitud de la prueba, su naturaleza humana lo traiciona, los tornillos de las rodillas se le aflojaron y le empezaron a temblar, propio de su naturaleza humana que lo traiciona. Ahora, Pedro no es la primera vez que le queda mal al Señor. Cuando viajaban en una barca en medio de una tormenta, ellos se dan cuenta que Jesús viene caminando sobre el agua y se sorprenden.
Y Pedro, en un acto de valentía, le pide a Jesús que lo haga caminar también sobre el agua. Jesús extiende la mano, Pedro, muy envalentonado, hace lo propio, empieza a caminar, da 2, 3 pasitos, pero entonces su mirada se fija en los relámpagos, en el viento recio y las aguas embravecidas, y le entra miedo y empieza a hundirse y le pide a Jesús que lo salve, y Jesús lo salva. Mateo 14, 19 al 33. Entonces, no es de sorprendernos, a cualquiera le puede pasar. Cualquiera en un momento de la vida, sobre todo cuando los problemas están duros, uno dice, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Y entonces es cuando nosotros nos podemos dar cuenta en dónde estamos parados. Si mi fe estaba sostenida en lo que yo podía hacer, tenga usted por cierto que se va a ir pa'l hoyo. Pero si usted de pronto asume que está ahí por Dios, tenga por seguridad de que Dios lo va a sostener. Es ahí, hermano, lo que responde a lo que yo decía al principio. ¿Cómo es que algunos se apartan del camino y cómo es que otros permanecen en el camino? Ambos enfrentan problemas, ambos enfrentan la misma magnitud de los problemas, pero ¿por qué unos se hunden y reniegan y por qué otros se mantienen y siguen adelante? Porque se dan cuenta en medio de la prueba por qué están sostenidos, por Jesús o por ellos mismos. Hay quienes se enfrentan a un tropiezo y ahí se quedan, y es más, se apartan y hasta se arrepienten de haberse enrolado en la aventura de la fe y dicen, yo dejé de ser cristiano. Yo he escuchado tantos testimonios de gente joven de diferentes edades que por una desilusión dicen, pues yo dejé de ser cristiano. Bueno, pues duramente, y aunque no les guste, pues les concedemos la razón, no eran cristianos. Aunque gustaron de las bendiciones y privilegios, su apostasía se hace evidente. Pero por el otro lado, hermanos, como es el caso de Pedro, él tropezó, se cayó y negó al Señor Jesús. Y lo negó. Pero pasado ese tiempo, él se levantó, volvió al redil, retomó el camino, regresó al rebaño más maduro que antes. Y Jesús le dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Hermanos, cuando yo veo esos videos cortos de TikTok de personas que pintaban para ser cristianos consagrados, pero tropezaron y ahora se avergüenzan y hasta desprestigian a la fe, a mí me da tristeza. A mí me da tristeza verlos vestidos de mujer o besando a una persona de su mismo género o fumando o tomándose fotos en un bar con una chela o simplemente en un matrimonio deshecho. A mí, como persona, como individuo, no como pastor, me rompe, me parte el corazón y naturalmente me pregunto, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y deje usted el video de TikTok, la gente que muchas veces me rodeó y estuvo a mi lado, descubrirlos de alguna razón en un peor lodazal del que Dios los había rescatado antes. Eso a mí o a cualquiera no solamente nos parte el corazón, sino que también nos baja el ánimo. En comparación, cuando uno ve esos otros casos de personas que también enfrentaron duras pruebas y también se cayeron y también mordieron el polvo, pero que se levantan, hermanos, y persisten y siguen adelante, uno se anima, uno se siente confirmado en el camino en el que las promesas del Señor son verdaderas y nos alientan a seguir en la batalla. Pedro negó al Señor 3 veces. Primero, lo negó con convicción, no lo conozco. Segundo, lo negó con promesa, les prometo que no lo conozco. Tercero, lo negó con maldición,
No, carambas, le dije que no lo conozco. Pedro se cayó en la lona, se quedó ahí tirado. Dicen que lloró amargamente cuando el gallo cantó 3 veces porque recordó lo que Jesús le había dicho: tú me negarás 3 veces. Se sentía el tipo más miserable. Dice, no recuerdo el nombre del padre de la iglesia que dijo que cuenta una tradición, que Pedro lloraba siempre que escuchaba cantar un gallo, porque le recordaba el momento en el que él le había fallado a su Señor. Pero Pedro no se quedó tirado ahí, hermanos, sino que pasó el tiempo. Jesús va a su encuentro después de haber resucitado y lo restaura. Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó, ¿me amas? Pedro no le pudo contestar a Jesús, sí Señor, yo te amo. Simplemente, sí Señor, sí te quiero. No porque no lo quisiera, sino porque ya se sentía indigno, ya había aprendido a medir sus palabras y al final le dice: Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que yo te amo. ¿Y qué le dice al final? Está bien, apacienta mis corderos. ¿Saben por qué persistimos, hermanos? ¿Saben por qué muchas veces los pastores no renunciamos a nuestro trabajo y a nuestro puesto? Porque el único que quedaría mal sería él. Solo por eso, hermanos. Continuamos adelante porque sabemos que al final de cuentas estamos así, hermanos, a un pelo de rana de tirar la toalla en la fe cristiana, porque el mundo está en nuestra contra. Pero cuando vemos a alguien perseverar aún en medio de la lucha, de la prueba, de la crisis, de la tentación, de este mundo sin Cristo, uno se alienta y dice: ah, caray, no soy el único, por lo menos somos 2. Como decía Elías: Señor, quítame la vida. Quítame la vida porque yo solo contra el mundo. ¿Y qué hizo Dios? Espérame, hay 7,000 como tú que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y así mismo, hermanos, uno persevera porque uno tiene un propósito, que es alentar a los demás a seguir adelante, a continuar. Quienes hacen esos videos y se muestran así creen que están teniendo un momento de catarsis, tal vez sí, pero no se dan cuenta cómo perjudican a Jesús, cómo lo hacen ver a Jesús. A lo mejor quienes lo decepcionaron fue la iglesia, a lo mejor quienes lo decepcionaron fueron las personas, pero entonces ahí vemos en dónde estaba colocada tu fe: en la iglesia, en las personas o en Cristo. ¿Ustedes creen que uno no lo ha decepcionado a las personas? Infinidad de veces. Si alguien pudiera ver las de decepciones que yo tengo en mi corazón, tengo muchas. Y tendría tal vez humanamente razones para decir: ¿yo qué tengo que estar haciendo aquí? Pero yo nunca no me decepciona, que se llama Jesús. Y así debiéramos pensar todos. Dios nos ayuda a perseverar porque tenemos un propósito y tiene que ver. Es muy lamentable conocer esos casos de quienes alguna vez estuvieron en la luz y hoy habitan nuevamente en la oscuridad. En el mejor de los casos es temporal, porque Dios los está probando. Pero qué lamentable es que quienes volvieron a la oscuridad se queden ahí. Pero mientras ellos resuelven su asunto, para nosotros la prueba irrefutable y evidente de que somos sus hijos es la persistencia. Reconocemos que Él nos sostiene, reconocemos que Él nos lleva, reconocemos que Él va con nosotros. Y no es porque adoptemos una conducta pasiva y simplemente nos dejemos llevar, no. Él produce en nosotros lo necesario, lo suficiente, hermanos, para seguir adelante. Porque Pablo dijo a la iglesia de los Filipenses y nos lo dice a nosotros: Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Filipenses 2:13. De tal manera que cuando yo tengo ganas de leer la Biblia, tengo que reconocer que es Dios obrando en mí. Cuando yo tengo ganas de ir a la iglesia es porque Dios obrando en mí, más allá de las razones que yo tenga para no hacerlo. Cuando yo comparto, cuando yo diezmo, cuando yo llevo a cabo mi vida cristiana, no crea que es porque uno simplemente tuvo ánimo, sino porque dice: Dios trabaja en ustedes.
y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Filipenses 2:3. A pesar de los tropiezos, de las caídas y de las decepciones, seguimos adelante. Vamos hacia adelante. Continuamos hacia adelante. Y no porque seamos mejores que aquellos que se regresaron a la oscuridad, no, sino porque inmerecidamente el Señor nos iluminó con su luz y ahora caminamos en ella. Yo por eso les animo, hermanos, a seguir adelante con Jesús. Vamos a orar. Señor Dios, en esta hora queremos agradecerte infinitamente en el nombre de Jesús todo lo que haces, todo lo que has hecho, Señor. Y como dice ese viejo canto, todo lo que harás, seguirás haciendo en nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestras debilidades, nuestras dudas, nuestra ignorancia, nuestra incapacidad, nuestra arrogancia y nuestra soberbia a veces de pensar que si somos cristianos es porque nosotros somos los buenos. No, Señor. Queremos reconocer hoy en día que inmerecidamente tú nos has elegido, tú nos has apartado, tú nos has guardado, bendito Dios, de tu mano poderosa, de tu mano de misericordia. Oh Dios, te queremos suplicar en esta hora que podamos tener esta idea bien clara, Señor, y que no la soltemos y que tu Espíritu Santo, Señor, nos mantenga en completa comunión contigo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.